Bienvenidos a Reflexionando. Esta semana vamos a estar hablando acerca del amor de Dios por la justicia. Pero antes de continuar con este programa, te invito a que te suscribas a nuestro canal o que le des me gusta al video, compártelo también con otras personas que tú creas que se puedan beneficiar de la información esta que compartimos para ayudar o servir como material suplementario en el estudio de la escuela sabática. Bien, sin más que esperar, vamos a comenzar con la lección de esta semana. Desde el punto de vista bíblico, es imposible separar la justicia del amor. De hecho, la falta de amor desencadena la injusticia. Es por ello que Jesús, dentro de las características que describen los tiempos llenos de maldad que anteceden a su segunda venida, declara que el amor de muchos se enfriará. Y si vemos el contexto de esta declaración, podemos observar que dicha cualidad es común en los opresores del pueblo de Dios. Juan, en su primera carta personal, nos dice en el capítulo 4, versículos 7 a 8 lo siguiente: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y surge entonces la pregunta: ¿cómo puede Dios ser amor y enviar un diluvio? ¿Cómo puede Dios amar y al mismo tiempo hacer descender fuego sobre Sodoma y Gomorra? ¿Cómo puede Dios ser amor y propiciar la destrucción final, en donde, según Pedro, todas las cosas serán deshechas? ¿Cómo puede un Dios de amor inspirar el siguiente versículo en Malaquías 4:1? Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Algunos no pueden concebir la presencia de estas dos realidades y optan por simplemente reinterpretar estos textos a la luz de una idea que no encaja en el mismo texto bíblico. Dios es exclusiva y únicamente amor, dicen ellos. Por lo general, al ponerse estos lentes, o como ellos lo explican, al colocarse en este nuevo paradigma, proclaman que deben desaprender todo lo que se les ha enseñado y reaprenderlo, pero filtrando todos los textos por esta premisa: Dios solo puede hacer actos amorosos y su amor le impide causar cualquier tipo de destrucción o castigo o sentencia o juicio. Por lo tanto, los textos que contradicen su postura o son ignorados y tomados como inspirados o autoritarios, es decir, los descartan por completo, o son reinterpretados en forma alegórica, añadiéndole significados simbólicos que no están en el texto y que son producto de la imaginación de las personas que deciden poner el filtro del amor ante todos los textos de la Biblia. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, Dios puede ejercer ambas acciones: amar y emitir juicio, porque posee dos atributos que van de la mano: amor y justicia. Noten lo que dice el Salmo 33, versículos 4 y 5. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. En el Salmo 85 se nos habla de la capacidad de Dios de perdonar
y amar a pesar de la iniquidad. Noten lo que dice. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Estarás enojado contra nosotros para siempre. Extenderás tu ira de generación en generación. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Sin embargo, el mismo Salmo habla de que esta gran misericordia no existe distanciada de la justicia. Por el contrario, es tan cercano como el acto de afecto más cercano que dos personas pueden tener, un beso. Noten lo que dice en el versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El Salmo 89 igualmente sostiene que las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y finalmente quiero llevarlos al Salmo 145, en los versículos 6 al 9, luego 17 al 18, donde el salmista declara lo siguiente: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias son todas sus obras. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Pero es precisamente su bondad la que hace que levante juicios contra la injusticia y la maldad. Yo no puedo separar el amor de Dios de la justicia de Dios. Como hemos leído en todos estos textos, caminan juntos la misericordia y el juicio, la justicia y el amor, el perdonar y el emitir sentencia. Ambas cosas caminan juntas. El amor no hace que Dios ignore el pecado y sobre todo la opresión del indefenso. El proverbista nos dice lo siguiente: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. De hecho, si Dios no tuviese esta combinación de atributos, amor y justicia, no podría llamarse justo y amoroso. Sería una contradicción, porque el amor por el oprimido demanda la justicia del que ama. Quizás desde nuestra experiencia sea un poco difícil entender este concepto, porque aun cuando nosotros tratamos de aplicar justicia, terminamos siendo injustos. Isaías refleja esta realidad cuando en su frustración declara en Isaías 64, versículos 5 al 7, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja,
y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Como los seres humanos antediluvianos, la realidad es que la maldad del ser humano en la tierra se hace muy grande y toda inclinación del ser humano tiende siempre hacia el mal. Génesis 6:5. En contraste a esta realidad, el juicio de Dios no proviene del pecado, del egoísmo, de la maldad, sino del sentido recto de justicia innato en su carácter. Deuteronomio 32, versículos 3 al 5 nos dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Dios es el único que puede emitir juicio y sentencia que sea justa, porque Él es el único que puede hacerlo sin la mancha del pecado. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento afirman esta prerrogativa de Dios. Juan declara haber recibido la siguiente declaración celestial escrita en Apocalipsis 22, versículos 11 y 12. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Por ello Jesús nos advierte en Mateo 7, 1 al 2, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Nuestro juicio, nuestra justicia no es justa, no es imparcial, no está libre de maldad y por lo tanto nuestro juicio no es recto, nuestra justicia no es recta. Sin embargo, el juicio de Dios, haciendo eco de las palabras del salmista, que dice: Jehová mi fortaleza es recto y en él no hay injusticia. Salmos 92, 15. Podemos confiar en el juicio de Dios porque Él tiene las siguientes características. Primero, es justo. Salmos 7, 9 nos dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es el juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 5, versículo 4, nos dice lo siguiente, otra característica de Dios: Él no se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Tercera característica, en Dios no hay tinieblas, no hay maldad, no hay injusticia. Primera de Juan 1:5 nos dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y quizás la más importante para poder emitir juicio: Dios es misericordioso. El Salmo 103:6 nos dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
engrandeció su misericordia sobre todos los que le temen. ¿Se dan cuenta? Como en el mismo texto, por un lado se resalta la justicia de Dios. No tarda para siempre su ira, pero no nos excusa en la maldad. Él hace juicio contra los que hacen violencia en favor de los que padecen la violencia. Y en el mismo versículo nos habla acerca de su misericordia. Por eso es que Dios puede hacer un juicio justo, y por eso es que el amor y la justicia caminan tomadas de la mano, porque son atributos esenciales del carácter y del ser de Dios. De hecho, desde el punto de vista hebreo, la labor de un juez es la de liberar al oprimido y hacer todo lo posible por obtener el perdón del que injustamente está acusado. Por ello tenemos un libro de jueces, cuyos caracteres principales, su labor esencial, es la de liberar. Ahora, uno de los contrastes más marcados en el texto bíblico está entre el carácter de Dios y el carácter del hombre. Por un lado, Dios es consistente y no cambia. Por otro lado, el hombre es impredecible porque su corazón es engañoso. Por un lado, Dios es la fuente de justicia. Por otro lado, el hombre es la fuente de toda injusticia. Por un lado, Dios es capaz de ofrecer misericordia aún al más pecador. Por otro lado, el hombre exhibe crueldad y falta de compasión. Por un lado, la venganza de Dios es justa. Por eso nos dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Por otro lado, la venganza del hombre es opresora. Por un lado, el camino de Dios es perfecto. Por el otro lado, el camino del hombre, aunque le parece bueno, lleva a la muerte. En Números 23:19, Balac, rey de los moabitas, está tratando de persuadir a Balaam, el profeta de los moabitas, de que maldiga a Israel. Pero en su segundo intento, Balaam recibe un comunicado de Dios para Balac, quien está tratando de usar a Dios para sus propósitos egoístas. Noten lo que dice. Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Dios no puede ser persuadido al mal. Balaam no puede maldecir a Israel para acarrear su infortunio sobre ellos, porque Dios no ha notado iniquidad en Jacob. Dios no puede ser manipulado, sobornado o corrompido como el hombre, como Balaam. El proverbista sabiamente nos dice en Proverbios 16:2, todo camino del hombre es limpio en su propia opinión, pero el Señor es el que examina los espíritus o el que examina la intención. Otro escritor bíblico que resalta este contraste entre el hombre y Dios es Isaías. Lo interesante que en el contexto en Números que acabamos de leer es el intento por parte de Balac y Balaam de corromper a Dios, mientras que en Isaías es la capacidad de ser misericordioso de Dios. En Números, Dios no puede ser pervertido. En Isaías, su misericordia no puede ser cambiada. Noten lo que dice en Isaías 55, versículos 6 al 9. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
El profeta Malaquías hace una comparación similar a la de Isaías. Sin embargo, a diferencia de Isaías, Malaquías está haciendo referencia al juicio o la justicia de Dios. Noten lo que dice en Malaquías 3, versículos 5 al 8. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, Dios no cambia o varía en su integridad, en su misericordia y en su justicia. Todos estos atributos de su carácter permanecen con la misma eternidad que permanece Él. Ahora, por ello Santiago puede decir la siguiente declaración en Santiago 1:16: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Pablo puede saludar a Tito en su carta hacia este hombre, diciéndole lo siguiente: siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, en la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y el autor de la carta a los Hebreos, en su intento de persuadirles a estos judíos cristianos a que no dejaran el cristianismo y se fueran al judaísmo, puede afirmar con total certeza en Hebreos 6, versículos 17 y 18, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Sin embargo, nosotros encontramos instancias en las cuales Dios se arrepiente de algo. Por ejemplo, en Génesis 6:5, en el contexto de la narración del diluvio, la narrativa del diluvio nos dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Luego de una oración de Moisés para detener el juicio divino sobre Israel, luego de que estos le pidieran a Aarón que les hiciera ídolos, pues no sabían qué le había pasado a Moisés, quien estaba en el monte hablando con Dios, el autor narra lo siguiente en Éxodo 32:14: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y el profeta Jeremías, en el capítulo 18 de su libro, declara en su oráculo acerca de Dios como un alfarero, lo describe como un alfarero, y noten lo que dice: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir.
Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo no me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré a la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. En cada uno de estos casos, el arrepentimiento de Dios está condicionado a una acción o una respuesta humana. Es una respuesta al actuar del hombre. Sin embargo, en ninguno de estos ejemplos Dios cambia en su carácter. Por el contrario, cada una de estas acciones o cambio de acciones están directamente relacionados con los atributos inmutables de Dios, su justicia y su misericordia. Dios no cambia en su carácter, pero sí cambia de decisión dependiendo de la respuesta humana ante Él. Al que se arrepiente del mal, de su mal, Dios se arrepiente del juicio que había planeado. Pero al que decide continuar en la opresión y en la injusticia, Dios se arrepiente del bien que le había pensado. No tiene nada que ver con el carácter de Dios. Tiene que ver con la respuesta de Dios ante las acciones del hombre en armonía con su carácter. Por ello el profeta Samuel puede responderle con firmeza al rey Saúl, luego de que éste flagrantemente violentara la voluntad divina, lo siguiente en 1 Samuel 15, versículos 28 y 29. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. El cambiar de parecer de Dios en cuanto a una acción de juicio o misericordia es consistente con su carácter. No hay una doble moral. No es así el caso con el cambio de parecer del hombre, que es tan impredecible e inconsistente que hace del hombre un ser imposible de confiar en él. El amor y la justicia de Dios son características incambiables o inmutables de su carácter. Esto hace que en Dios no pueda existir un solo vestigio de injusticia. Dios no ejerce la misericordia en forma injusta como nosotros, pero tampoco usa el juicio para imponer opresión. El balance entre el amor y la justicia en Dios es perfecto. Esta es la idea detrás de las palabras de Jesús en su sermón a las orillas del mar de Galilea en Mateo 5, versículos 43-48. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando nosotros aplicamos los principios de la justicia como ojo por ojo y diente por diente, por más que tratemos, nuestra justicia termina siendo imperfecta. Sobre todo porque nosotros nos amamos a nosotros mismos más que a los demás, especialmente a nuestros enemigos o los recipientes de nuestra justicia. Pero Dios no. Dios puede aplicar justicia porque Dios ama justo como Jesús nos invita a amar. Y solo un ser con esta cualidad puede ser justo completamente.
Esa es la idea que está en el Salmo 85, cuando nos dice en los versículos 7 en adelante: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente está cercana su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y a nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos no los podrá por camino. Es decir, Dios puede ejercer su justicia porque nadie ama como Dios. Dios puede emitir juicio porque su misericordia traspasa los límites que nosotros conocemos. Y es por ello que ambos atributos son incambiables, inmutables y esenciales en el carácter de Dios. Espero que les haya servido de ayuda los materiales que hemos compartido esta semana. Les esperamos la siguiente semana en otro episodio de Reflexionando. Dios les bendiga.